Identifica, contextualiza, informa. En 90.1, La W. 7 de la mañana ya con 14 minutos. Estamos a continuación en la entrevista que habíamos anunciado días atrás, incluso por nuestras redes sociales. Hoy tenemos más bien ya la participación del ingeniero Pedro Palacios, alcalde de la ciudad de Cuenca, quien nos acompaña en los siguientes minutos. Esperamos poder solventar todas las dudas que tenemos en esta entrevista con nuestro alcalde. Está por culminar el estado de excepción y como COE cantonal, en el boletín del 4 de septiembre del 2020 se dice que se ha preparado un plan de acción emergente Cuenca COVID-19. Mientras continuamos obviamente en semáforo amarillo, ¿en qué consiste este plan, señor alcalde? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Fernando. Qué gusto saludarle a usted y a través de la W a todos quienes esta mañana se han conectado de manera, tradicional y también en las diferentes plataformas. Efectivamente, nosotros desde el arranque de esta situación hemos venido trabajando de una manera muy planificada, coordinada, articulada, y cada vez que se nos ha asignado mayor responsabilidad y competencias en cuanto al manejo de la crisis sanitaria, hemos estado siempre prestos para, con esa planificación y articulación, hacer lo que está en nuestras competencias. En ese sentido, entendiendo que el próximo día sábado fenece el estado de excepción, hemos venido trabajando desde hace algunos días para generar justamente lo que usted ha mencionado, ¿no? Un plan emergente para seguir afrontando esta situación compleja y difícil que estamos viviendo. Nos hemos enfocado, si usted me permite, en realmente 4 ejes, ¿no? El primer eje está relacionado al control y uso del espacio público. En ese sentido, siempre hablando en el ámbito de nuestras competencias, de esto más bien quiero dejar claro porque hay mucha especulación a nivel local y sobre todo a nivel nacional sobre qué se puede hacer, qué no se puede hacer, hablando de que alguien se puede mantener o no en un color de semáforo, partiendo de que, por ejemplo, el estado de excepción que genera un toque de queda no está en nuestras manos. Nosotros no podemos disponer sobre restringir la movilidad de los ciudadanos. Eso es una cosa, ya voy a hablar sobre el tema de los vehículos. Entonces, en el ámbito de nuestras competencias, tenemos claridad sobre lo que es el uso y control del suelo. Nosotros vamos a generar, o más bien dicho, no vamos a permitir, de acuerdo a nuestras competencias, que se den estos espacios o permisos para eventos de concentración masiva, conciertos, espectáculos públicos, etcétera, porque precisamente lo que tenemos es que precautelar que la ciudadanía se siga cuidando de la mejor forma posible. Tenemos algunos establecimientos o algunas actividades económicas que no están en nuestro ámbito de competencias, como por ejemplo los centros de tolerancia o centros de diversión para mayores de 18 años, donde en ese sentido el ente rector será el COE nacional o en su defecto el desconcentrado. Hemos hecho ya las consultas, esperamos que en estos días, en esta semana se nos responda si nos van a asignar, nos van a trasladar esas competencias de control a los COEs cantonales o en su defecto a la corporación municipal. Mientras eso no se dé, nosotros no podemos ejercer un control sobre estas actividades económicas, por lo tanto esperaremos estos días a que nos dejen saber si es que ellos lo van a hacer o nos van a delegar esa competencia. En el ámbito de la productividad, que es otro de los temas fundamentales, todas las actividades que han venido trabajando, obviamente no de una manera normal, pero que ya han estado al servicio de la ciudadanía, continuarán sin ninguna restricción alguna. Todas y cada una de ellas, e incluso algunas otras actividades que pudiesen a través de protocolos autorizados localmente, a través del COE cantonal, podrán, ya aperturar, trabajar, servirle a la ciudadanía sin ningún inconveniente en ese sentido. Eso, y el tercer eje es el de movilidad. Aquí sí tenemos nuestro ámbito de competencias pero muy claro. Nosotros la restricción no es a las personas, esa no es nuestra competencia, mi querido Fernando, es hacia los vehículos. Y lo que hemos determinado, de acuerdo a los estudios establecidos precisamente de traslados de movilidad, es que continuar y mantener las restricciones que actualmente se tienen en cuanto a la placa del vehículo que pueda circular dependiendo del día de la semana y alternadamente los días domingo, eso sí nosotros lo vamos a controlar, es decir, va a haber una autorización de uso del vehículo desde las 5 de la mañana hasta las 23 horas, lunes, miércoles y viernes. Tendrán la posibilidad de trasladar los vehículos con último dígito impar, martes, jueves y sábado.
el dígito par, incluido el 0, y el día domingo de una forma alternada. Los vehículos, insisto, son los que no podrán circular, pero una persona, si desea salir en su bicicleta, si desea caminar a las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, tiene todo su derecho. Nosotros no podemos limitar. Ese derecho no está en el ámbito de nuestras competencias, que es fundamental. Y el último, de seguridad, seguir reforzando los controles, seguir reforzando y manteniendo los operativos interinstitucionales precisamente para cuidar la salud de nuestros queridos conciudadanos. Permítame, le interrumpo, ingeniero Palacios. Existe una pregunta en nuestro Facebook que dice, precisamente, al restringir el manejo de los vehículos con las placas, porque de lo que entendemos se mantendrá luego del 13 de septiembre, al usar los medios de transporte, ¿no se generaría un foco de contagio? Al aumentar las personas que utilicen el medio de transporte público, al no tener otro vehículo de placa par o impar con el que podría salir el día de hoy y mañana con el otro carro. Le transmito una duda de nuestros oyentes. Sí, no, y es muy válida la inquietud y la duda. La ventaja que tenemos en la ciudad de Cuenca, mi estimado Fernando y queridos conciudadanos, es que nosotros tenemos bastante información, hemos logrado tener o manejar un sistema de información donde nos permite claramente identificar cómo están los aspectos de movilidad. De hecho, la movilidad al día de hoy se encuentra aproximadamente a un 70-75% de los meses, digamos, normales del año pasado, por poner un ejemplo. Una de las cosas que puede desencadenar un incremento de la movilidad sería la presencia de clases o las clases de forma presencial, donde efectivamente se necesitará contar con tanto el transporte público como el transporte privado. Mientras eso no se dé, nosotros nos estamos manejando en esos porcentajes, y lo que hemos venido levantando como información a lo largo de todos estos meses nos hace ver que efectivamente el poder restringir hasta cierto punto la movilidad, no. Alguna gente dice, pero si en el bus van 30, 40, 50 personas, en el vehículo van 1, 2, 3, como que no tiene sentido. No, no se trata el desplazamiento per se. Lo mismo sería con el tranvía. Lo mismo exactamente con el tranvía. Lo que se trata es para dónde voy, por qué me voy, qué tengo que hacer para irme. Entonces, al momento de generar la restricción, lo que hacemos es bajar un poco la cantidad de traslados y la posibilidad de que las personas en esos traslados o el destino de esos traslados genere aglomeración. La razón no pide fuerza, y realmente todos y cada uno de los elementos que nosotros planteamos en el COE cantonal vienen de unos procesos exhaustivos de análisis, de revisión, con profesionales realmente de la academia, del sistema sanitario, de otros ámbitos que nos permiten realmente tener esta información y con base en eso tomar la mejor decisión posible. Recordarle a la ciudadanía que justamente todas y cada una de las medidas que nosotros hemos venido tomando a lo largo de este tiempo ha permitido que Cuenca, la provincia de la SUAY, sea la provincia con menor letalidad a nivel nacional, y que en cuanto a el exceso, llamémoslo así, de personas que desafortunadamente con mucha pena y mucho dolor han fallecido, pero que también es importante conocerlo, que ese exceso de fallecidos por cada 100.000 habitantes le pone a Cuenca, la provincia de la SUAY, en el último lugar. Entonces significa que todos estos procesos dolorosos, complejos, difíciles, por supuesto que sí, muy difíciles para mucha gente, muchos sectores de la población, están dando ese resultado, porque al final, ¿qué es lo que nos interesa a todos? Obviamente que no se pierdan vidas humanas. Y en ese sentido mucha gente va a decir el tema económico. En el tema económico hemos estado sumamente también, digamos, preocupados y haciendo lo que se tiene que hacer, y hemos sido la primera ciudad del país en activar las actividades, en la redundancia, económicas, estando incluso en semáforo rojo. Ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, recapitulando, estas medidas tienen varios ejes. Nos decía el control del suelo, la productividad, la movilidad. ¿Algún eje más que esté presente? Y la seguridad que le comentaba. Y la seguridad, ok. Vamos a continuar entonces. Hay buenas noticias, decía usted en un Twitter el día sábado, porque llegan profesionales de la salud a nuestro cantón de Guayaquil. ¿De qué se trata esta ayuda? ¿En qué consiste? ¿Qué se pretende con esta ayuda de galenos? Nosotros claro, con mucho gusto hemos venido trabajando siempre, buscando todos los espacios, no somos dueños de la verdad, y haciendo todo lo que esté en nuestras manos para mejorar la calidad de información, la calidad de llegada hacia nuestros queridos conciudadanos, y con base en eso tomar, insisto, las mejores decisiones. Hemos tenido la posibilidad de hacer contacto con la alcaldesa de Guayaquil, donde ellos generaron en un momento dado lo que se llama el cerco epidemiológico
de las personas asintomáticas. Nosotros hemos estado trabajando en eso, pero obviamente ellos al haber vivido una situación tan difícil, tan dolorosa como fue los primeros meses de pandemia, lograron generar algunos procedimientos. Es por eso que están 15 profesionales de la ciudad de Guayaquil. Desde el día sábado van a estar durante 10 días generando a través, en conjunto, pues con articulación con el Ministerio de Salud Pública, porque eso también hay que ser claros. Nosotros lo que somos somos un vínculo, hacemos la posibilidad de que las partes también, las responsables, se puedan juntar. Entonces, a través de esto, con el Ministerio de Salud Pública, precisamente se está determinando algunas zonas donde va a haber la intervención y generar un procedimiento que va a complementar lo que hemos venido haciendo en estas semanas, en estos meses, precisamente para poder tener esta posibilidad cierta de cuidar a aquellas personas que, siendo asintomáticas, tienen el virus y por lo tanto, al no saberlo, se trasladan hacia la ciudad de forma general. Entonces, el objetivo principal es ese: manejo de cerco epidemiológico de personas asintomáticas y cómo, de alguna manera, eso va a permitir controlar la expansión del virus. A eso apuntaba mi siguiente pregunta. ¿Cómo están los testeos de los ciudadanos? ¿Cuáles son los lugares o focos donde más se producen estos contagios? ¿Qué valores se tiene hasta el momento sobre la letalidad? Usted decía que son muy bajos. La semana pasada conversábamos con el doctor Carlos Orellana del IES, decía que ya están por el 4º piso de contagiados con el COVID. Es muy sabido también que en otras entidades también están en su máxima capacidad. Y le pregunto esto también por hace días, semanas, se presentó también el plan piloto sobre la aplicación Así Ecuador. Usted también resaltaba que la tecnología sería una herramienta muy importante para conocer los datos. Y después de esto, ¿con qué plata, con qué recursos se seguirá tomando acciones después del 13 de septiembre para contrarrestar la pandemia y el COVID? Es evidente, y lo hemos comentado con toda la transparencia desde el primer día, toda la información ha sido proporcionada a la ciudadanía de los momentos complejos, difíciles, así como en algunas victorias que hemos podido tener. Llevamos con un nivel de saturación de las unidades de cuidados intensivos prácticamente 6 semanas. La última semana, debemos decirlo, de acuerdo a la información diaria que nosotros manejamos, ha habido un estancamiento, incluso una pequeña reducción, pero eso no significa que no estemos al 100%, porque hay que recordarle a la ciudadanía que si bien las unidades de cuidados intensivos estaban al 100%, pero habían otras personas que estaban con otros tratamientos. Había otros datos, perdón que le interrumpa, señor alcalde, de que había 62 casos positivos por COVID en Cuenca por día la semana del lunes pasado. Justamente a eso iba. Entonces, uno es esta parte importante, saber cómo está el sistema sanitario como tal. Ahí está estancamiento con cierta reducción, incluso las personas que han estado necesitando las camas de hospital, no necesariamente las UCI, pero sí las camas de hospital. Eso es de una semana. Nosotros tenemos que ver una tendencia de al menos 3, 4 semanas para poder hablar si es que ha habido o no, porque ya nos ha pasado en semanas anteriores que ha habido un pequeño estancamiento, pero algo sucedió porque también lo tenemos mapeado y luego nuevamente crece. Entonces hay que tener mucha cautela y mucho tino en ese sentido. Ahora bien, para el tema de los contagios, el testeo, le digo con toda honestidad, lo más fácil es no hacer testeo y únicamente identificar a las personas que llegan al hospital, a la zona de triaje, y decir, ellos están contagiados y seguramente en ese momento tendremos, no sé, pues 1,000, 1,500 o menos contagiados. Esa nunca ha sido la idea. Más bien nosotros estamos yendo hacia los barrios, hacia las parroquias, hacia las comunidades, estamos trasladándonos hacia allá, y cuando digo estamos, es el Ministerio de Salud Pública, es la Corporación Municipal, estamos todos trabajando de una manera articulada en ese sentido. Entonces, claro, se identifica una cantidad importante de contagios porque estamos yendo a buscar a quienes estén contagiados para justamente manejar el cerco epidemiológico. El promedio tiene tal vez la vez... gran diferencia. ¿Tiene el promedio tal vez de estos testeos que han hecho ustedes en los barrios, en distintos lugares de la ciudad? En cantidad de testeo, somos una de las ciudades que más testeo hace per cápitamente hablando. El Ministerio de Salud Pública hasta la fecha debe tener, porque no tengo los datos del fin de semana, pero debe estar por más de los 30,000 testeos. Nosotros hemos hecho más de 20,000 testeos. La empresa privada hasta el día viernes tenían 7,500 testeos realizados y todavía hay para una capacidad adicional seguirlo haciendo. De hecho, ahora el equipo de profesionales de Guayaquil vienen
con 1000 pruebas para también hacer su proceso de trabajo que había comentado hace un momento. Entonces, eso es fundamental y saber que nosotros estamos más bien buscando dónde están los focos de contagio para precisamente manejar los cercos como tal. Eso es realmente importante, porque el otro, insisto, es tan sencillo como no hacer nada y esperar que lleguen a las casas de salud y solamente cuantificar a aquellos que llegan y decir, bueno, ellos son los únicos contagiados. Y de esa forma no funciona. Por eso, insisto, una vez más, que con todas las actividades que nosotros vamos manejando nos permite tener, usted hacía la consulta, la letalidad más baja. En Ecuador el 7.2% de promedio es la letalidad. En el Azuay, en Cuenca, es apenas del 2.5%. Obviamente eso es hasta hoy. Mañana pueden cambiar los valores, podemos generar un pico, la situación ser muy compleja, pero luego de casi 6 meses, mi estimado Fernando, tener estos valores, siendo la tercera ciudad más poblada del país, significa que todos hemos hecho algo bueno. Y cuando digo todos, es la ciudadanía, las diferentes entidades, niveles de gobierno, entidades del Estado, todos hemos puesto de sí para que esta situación sea lo más llevadera posible en una situación difícil, compleja, obviamente con pérdidas de vida de seres queridos que hay que lamentarla. Me adelanto, tal vez el tranvía sea un foco de contagios en el futuro. No está determinado, de hecho, el tranvía, al estar todavía en la fase de formación, no ha superado, no hemos autorizado que supere el 50% de capacidad. Recordarle a la ciudadanía, porque dicen Pero que no eso hay no se ve ventajas. en las redes sociales y en las fotos, señor alcalde, se ve en la capacidad máxima del tranvía. Ese es un tema realmente de percepción y yo quiero aquí una vez más aclarar muchísimo esto. Y gracias por hacerme estas consultas porque son importantes. Recordarle a la ciudadanía que la unidad tranviaria tiene capacidad para 207 personas. El 50% obviamente será 103 personas, de las cuales apenas 20 personas van sentadas, es decir, 80 personas van de pie. Imagínense lo que significa tener 80 personas de pie. Por supuesto que la percepción hace que, o pareciera que fuese realmente que va saturado. Efectivamente, hay horarios, hay momentos en el día donde hay más gente y donde estamos implementando controles en las 8, dependiendo 8, 9 unidades, dependiendo del día y de la hora que están funcionando. Nosotros en el sistema tranviario tenemos 60 personas haciendo los controles. Claro, hay gente que dice no tiene ventanas, de eso quería referirme hace un momento, y por lo tanto se concentra tal vez el virus. No, en absoluto, tiene más bien un mecanismo que hace los cambios de aire al interior y eso es realmente súper positivo. Nosotros hemos podido demostrar con claridad que el uso de la mascarilla, y no nosotros, sino los científicos en general, el uso de la mascarilla es fundamental. Si una persona contagiada no usa la mascarilla, otra persona que esté sana y no la usa, la probabilidad es mayor al 95% de que se contagie. Pero si esas mismas personas, las dos, la una contagiada y la otra no, usa la mascarilla, la probabilidad se reduce a menos del 3%, 2%. Entonces, el tema del distanciamiento social es fundamental en donde sea posible. Pero el uso de la mascarilla y el lavado y desinfección de manos es realmente lo que nos está permitiendo al día de hoy combatir con mayor eficacia la transmisión del virus. Adentrémonos de una vez ya al tema del tranvía, dejando de lado un poco lo que es la pandemia. Dentro de sus promesas de campaña, usted decía, permítame citarlo, si no textualmente, pero sí bastante parecido, podríamos decir que ya se tiene el sistema sustentable e integrado que pretende darle vida al comercio con el tranvía. Están las cosas de tal forma que este se convierta ya en el referente de movilidad y turismo a nivel internacional que usted planteaba en la campaña. A ver, si usted me permite, me quedo, Fernando, más bien en ese sentido, nosotros cuando estábamos en campaña, lo que decíamos en cuanto al tranvía es que ya está, y no podemos hacer leña de un proyecto que prácticamente le ha costado, no solo económicamente, sino, como se suele decir, sangre, sudor y lágrimas a los cuencanos. Y lejos de más bien oponernos y ser una traba en ese sentido, teníamos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para destrabar todos los problemas, los inconvenientes y darle pronta solución lo antes posible. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Destrabando una serie de problemas jurídicos, técnicos a lo largo de todo este tiempo. Ha sido un trabajo sumamente fuerte, un trabajo que ha demandado una cantidad importante de esfuerzo de muchos compañeros servidores públicos y estamos al día de hoy en una etapa prácticamente final. Esperamos, la semana pasada arrancamos con la comercialización de las tarjetas, que es parte fundamental. Esperamos, ojalá hasta finales de mes, tener ya la integración de las puntas para que inicialmente pueda operarse integrado lo que sería Ricaurte, Tranvía, Baños, con la tarjeta sin pagar un doble pasaje
y estamos también trabajando paralelamente para que la integración tecnológica, es decir, la tarjeta del bus y del tranvía, que son físicamente iguales, pero hacia el interior tienen sistemas tecnológicos totalmente diferentes, porque el bus y el tranvía tienen sistemas de recaudo con programas, digamos, informáticos totalmente diferentes, puedan conversarse unos con otros. Estamos trabajando en eso, confiamos que eso también dentro de un programa que está establecido se pueda cumplir, y tendríamos la segunda fase. La primera, esta operativa de puntas integrada, la segunda, la integración tecnológica, y la tercera, que sería prácticamente ya la económica, una vez que tengamos la posibilidad de que todo el sistema funcione. Recordarle a la ciudadanía que el tranvía, como siempre lo hemos dicho, es una parte del sistema integrado de transporte. Pero esto es una parte del sistema de movilidad, entonces no podemos hablar que solamente el bus o el tranvía es todo lo que se requiere. Por eso hemos trabajado fuertemente también y se aprobó la ordenanza de movilidad activa, donde estamos dándole una característica mucho mayor de primer mundo al sistema integrado de movilidad, no solo de transporte, sino de movilidad, donde está la bicicleta particular, la bici pública, donde están los taxis, donde está el vehículo obviamente privado. Y ese es el trabajo que venimos haciendo y se viene consolidando mes a mes, y estamos, por ejemplo, en el caso de bicicleta, tenemos ya un crédito listo, vamos a arrancar los procesos en las siguientes semanas, son $8 millones para implementar más ciclorrutas en beneficio, obviamente, del sector de la población que decide que ese sea su medio de transporte habitual. Ojalá se vuelva sustentable. ¿O opina usted que en corto o mediano plazo se vuelva sustentable? Sí, el tranvía. El tranvía va a tener su tiempo porque depende de algunas variables. Nosotros en nuestros análisis probabilísticos que hemos hecho, una vez que empiece a operar, pero claro, ahora con la pandemia es otra situación, pero dejemos un rato de lado la pandemia. Cuando hicimos nuestros análisis en condiciones, entre comillas, normales, hablábamos que el subsidio al inicio, en los primeros 12 meses, una vez arranque comercialmente en situación normal, iba a estar alrededor de $5.5 millones. Y eso iba a tender hacia la baja conforme vaya incrementando el número de pasajeros, conforme vayamos optimizando y mejorando todo lo que es el proceso de mantenimiento, que es una de las variables más costosas, y con toda esa experticia podríamos llegar a tener un subsidio de aproximadamente 1.5 millones por año, de acuerdo a los análisis matemáticos, financieros y económicos que nosotros realizamos. Es así que confiamos que estas simulaciones que se hicieron, controlar las variables más sensibles, las tenemos identificadas y hay que generar este proceso de control, lleguemos a estos valores de subsidio que se pueden de alguna manera manejar dentro de un presupuesto de corporación municipal. De hecho, estamos viendo algunas alternativas interesantes. Comentarle a la ciudadanía que al día de hoy, por ejemplo, tenemos algunos interesados ya en el manejo de publicidad en el tranvía, entonces está determinada ya digamos, la carta o el manejo de marca del tranvía, se están ultimando algunos detalles y esperamos que en las siguientes semanas también podamos generar el proceso comercial, que también lo habíamos indicado alguna vez, es una posibilidad cierta de generar ingresos para que ese subsidio sea cada vez menor. Se adelantó ya la respuesta a la siguiente pregunta que iba a hacerle de la publicidad, que era parte también de su campaña, que la iba a integrar al sistema tranviario, y además también de lo que dice en sus últimas palabras, el contrato del mantenimiento del sistema tranviario está solucionado, que también era un inconveniente latente. Una partecita más ya para cerrar la parte del tranvía y avanzar con otros temas, señor alcalde, es las tarifas. ¿Por qué hay variedad en las tarifas de 30, de 35, de $1, etcétera? ¿Nos puede explicar eso? Con mucho gusto. Nosotros determinamos en un momento dado, y también fue un proceso de mucho debate, de mucha conversación, de mucho análisis, incorporación de muchos actores, incluso para poder determinar este esquema tarifario diferenciado, es porque efectivamente tenemos diferentes tipos de usuarios. Para el usuario frecuente, para aquel que usa el transporte público de manera frecuente, sea bus y ahora tranvía, no puede ser diferente el valor, el costo. Por lo tanto, quien usa de manera frecuente el bus y ahora el tranvía no tiene por qué cambiar su valor, es decir, 30 centavos es lo que se pagará. Lo único que se busca en este momento es que se genere lo que llamamos el multiviaje, una recarga. Y la recarga es apenas de 5 viajes. Esto significa que estos 5 viajes lo puede hacer incluso durante 15 días. Que es un lapso de tiempo bastante amplio para alguien frecuente. Seguramente esos 5 pasajes lo estará utilizando en apenas 2, 3 días y esa es la realidad. Para quien eventualmente
se sube a un bus, eventualmente se subirá a un tranvía, porque realmente es muy eventual, la tarifa dentro de la tarjeta es de 35 centavos. Y para aquel que nos visitará de fuera, de Cuenca, de la SUAY, que viene por turismo, que viene a hacer alguna actividad muy, muy particular y no quiere tener la tarjeta, porque obviamente no va a ser ni frecuente ni eventual, sino será esporádico. Quién sabe, algunos de ellos visitarán nuestro país, nuestra ciudad una vez en su vida. La tarifa es de $1, pero ese es el boleto sencillo, el que se compra en la máquina, precisamente ya no hay la tarjeta personalizada. Entonces, se tiene ese rango, esa posibilidad de tarifas, porque esto es lo que sucede y lo que se ha implementado y son las buenas prácticas a nivel mundial. Realmente nosotros hemos tenido la posibilidad de conocer, de preguntar múltiples reuniones antes de determinar la tarifa, saber cómo va el esquema tarifario a nivel internacional, cómo manejan este tema de diferentes tarifas y por qué las tienen. Entonces, con base en eso, estamos poniéndonos a las mejores prácticas internacionales en cuanto al manejo de tarifas. Bueno, ahora la pandemia ha afectado económicamente a toda la ciudad, a todo el país y a todo el mundo, pero habían frentistas, habían vedurías que criticaban y hacían varias auditorías al desarrollo del tranvía. ¿Cómo está esa situación? ¿Ya está solventada, calmada? Cuéntenos. Bueno, tienen todo el derecho del mundo y seguirán haciéndolo. Ustedes saben que las auditorías y vedurías básicamente están dadas a los contratos firmados, a las exenciones, a las temporalidades, a los sistemas constructivos. Y bueno, eso continúa. De hecho, está previsto para este año, al menos así estaba dentro de una agenda que se nos comunicó por parte de la Contraloría, que estaba previsto un nuevo examen. Nosotros realmente desde que hemos arrancado la administración no hemos generado contratos, lo que hemos hecho es solucionar problemas, inconvenientes para darle la viabilidad necesaria al funcionamiento del tranvía. Así que es correcto y está muy bien que ojalá haya todas las veedurías posibles para que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que efectivamente todos esos procesos contractuales se hicieron apegados a norma, a derecho y que no ha habido ningún inconveniente en perjuicio de la ciudadanía. Nosotros estamos con la información totalmente aperturada para quien así lo requiera revisar. Obviamente los entes de control lo han hecho. Tenemos el seguimiento a recomendaciones de la Contraloría que a nosotros nos ha tocado implementar y lo hacemos bajo una matriz y un esquema, no solamente en este caso, sino en todos. Y eso es parte de nuestra función, nuestro trabajo, es entregar la información tal cual, de manera inmediata, transparente, para que los entes de control y quien adicional a eso lo requiera, lo puedan revisar. No tenemos absolutamente nada por qué ocultar, más bien todo lo contrario, hemos logrado evidenciar todos y cada uno de los temas para que la ciudadanía, insisto, y los entes de control hagan sus exámenes de la mejor forma posible. El tema del tranvía es una entrevista completa, así que vamos pasando adelante. Sí. Nos llega una pregunta, dice, señor alcalde, ¿dónde se pueden realizar las pruebas de COVID gratis que decía usted? Este rato las pruebas inician, a ver, aquí, gracias, es una muy buena pregunta. Nosotros originalmente teníamos dos puntos de revisión, que era precisamente dar el arranque de algunas actividades económicas que eran fundamentales. Una vez que esa primera fase pasó, donde ya pudimos activar, digamos, centros de abastos, mercados, plataformas, artesanos de algunos sectores importantes de la población, ahora, en cambio, el tema es nosotros, con el Ministerio de Salud Pública, se están acercando a los diferentes barrios o a las diferentes parroquias dependiendo de. Entonces, no existe este rato un punto de realizarse una prueba. Más bien ahora, como les decía, estamos buscando, yendo al sitio para empezar a generar los cercos epidemiológicos y es así que existen algunos frentes de trabajo que están llegando. Si es que no se ha llegado todavía a su barrio, no se ha llegado a su parroquia, es porque seguramente en esa zona el índice de contagio, el incremento todavía, a Dios gracias, no es realmente preocupante y más bien nos estamos enfocando en aquellas zonas donde hemos evidenciado que hay una cantidad mayor. Señor alcalde, le agradecemos su tiempo. Estamos ya prácticamente media hora en una entrevista y hay tantos temas que tratar, pero voy a tratar de resumir en una pregunta algunas facetas. El tema de generar empleo como autoridad local, el tema de generar una dinamización de la economía, el tema de generar espacios a través de ordenanzas, etcétera,
para que la ciudadanía pueda reactivarse nuevamente. Hace algunos días usted también habló de bajar la patente del municipio. Al tener menos ingresos la municipalidad, ¿cómo entonces se solventarán algunos gastos? Y alguna pregunta que le hice, pero que no encontré la respuesta todavía, es ¿con qué recursos? ¿Se cuenta con el presupuesto? ¿El Estado está enviando ya el dinero cuando después del 13 de septiembre la pelota jugará ya en nuestra cancha? Gracias, y sí, discúlpeme, voy a empezar por lo último para que no se me pase. El municipio tiene tres fuentes de ingreso: ingresos corrientes, ingresos de capital, ingresos de financiamiento. Los ingresos corrientes son a través de las diferentes tasas, tributos que se generan al interior de la ciudad de Cuenca. Los ingresos de capital son las transferencias del Estado central a través de equidad territorial. Bueno, algo de los ingresos corrientes también está por parte de transferencias de equidad territorial. Y las fuentes de financiamiento, lo que nosotros podamos conseguir en banca pública o privada, tanto local como internacional. El segundo, los ingresos de capital, efectivamente hay un retraso importante. Nosotros desde el mes de abril no hemos recibido los recursos de equidad territorial y para nosotros ciertamente que eso es sumamente complejo. Los ingresos de financiamiento vienen ya determinados de acuerdo a proyectos que se han presentado a los diferentes organismos, llámese localmente al BEDE o a la CAF o a banca local. Tienen ya nombre y apellido, es decir, un proyecto tal vez vial, o un proyecto de un intercambiador, un proyecto de una casa comunitaria o un centro de integración comunitaria. Eso lo hemos venido trabajando desde el año pasado y las noticias que hemos estado dando a la ciudadanía es que al día de hoy tenemos cerca de 200 millones de dólares que serán invertidos en los siguientes 12, 18 meses en diferentes proyectos. De hecho, de aquí hasta diciembre deberíamos estar suscribiendo alrededor de 200 contratos de obra que equivaldrán aproximadamente a 40 millones de dólares precisamente para apoyar y mejorar la dinámica económica, haciendo dos cosas: mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y al mismo tiempo generando también esa posibilidad cierta. Vamos por el sector de la construcción entonces para reactivar la economía. Por supuesto, okay. Es parte de lo que le decía, los ingresos de financiamiento vienen con nombre y apellido y vienen a este tipo de proyectos que es fundamental. Ahora bien, en los ingresos corrientes, donde efectivamente hemos tenido también algunos inconvenientes, algunos retrasos, porque es lógico, la ciudadanía está golpeada en uno de ellos, que es el tema de patentes. También aquí quiero que me regale un par de segundos porque es fundamental. Nosotros, ahí sí tengo que decirlo, en campaña habíamos indicado claramente la eliminación del impuesto para dos sectores, y eso pueden validarlo en mis declaraciones y son totalmente claros. Los profesores universitarios que facturan y obviamente no tienen un lugar donde exponer o prestar sus servicios porque lo hacen en las universidades, y los consultores que trabajan desde casa, que asimismo no es como un arquitecto, un ingeniero, un abogado, un médico que tiene un consultorio jurídico, un consultorio o un estudio médico, arquitectónico, etc. Eran esos dos. Sin embargo, al hacer una consulta a la Procuraduría General del Estado nos indica que nosotros no somos competentes para eliminar, por supuesto que eso está en el COTAD y lo tiene que hacer la Asamblea Nacional en una reforma, pero sí nos dan la posibilidad de revisar los valores de la patente. Es así que se hace el análisis y ya no solamente son esos dos sectores, ahora se amplió a prácticamente todos los sectores, donde el 95.78% de los ciudadanos que pagan esta tasa, que es la patente municipal, van a pagar ahora la fracción baja, es decir, $10. Ya no 30, ya no 50, ya no 100, $10, el 95.78%, mi estimado Fernando. Adicional a eso, el 1.99% también va a tener un beneficio adicional. Perdón que le interrumpa, señor alcalde. ¿Y las cuentas pendientes se quedan ahí o se anulan desde enero, pago solo 10? Es decir, si estaba debiendo 300, 700 mil, habrá que pagar. La ley no genera un efecto retroactivo, eso es claro, nosotros no podemos hacerlo. De hecho, también ha existido algunas comunicaciones que se han realizado, y eso también aprovecho, que bueno que salen estas cosas porque a veces la ciudadanía se sorprende con algún tema. Recientemente hubo un examen de Contraloría de los años anteriores, de las administraciones anteriores, donde ellos evidencian que no se había generado de una manera adecuada un proceso de comunicación o recaudo en algún sector de la población, y nos han indicado con una decisión de Contraloría que hagamos esa comunicación. Por eso lo hemos puesto incluso en el encabezado. Esto es de acuerdo a un análisis de Contraloría, que tenemos que hacer la notificación, tenemos que cumplir lo que los entes de control
nos indican. Pero efectivamente el tema este de patente no será para el año 2021 exclusivamente, esto será de largo. Incluso la licencia anual única de funcionamiento, la LUAF, tenemos también, esto es para el sector turístico, también se generó para este año una facilidad de pago y desde el próximo año se redujo también a la mínima expresión de $10 para apoyar al sector turístico. Entonces, ciertamente que es complejo porque sí estamos golpeados económicamente, pero también sabemos que mientras más podamos apoyar a la ciudadanía, ese dinero en manos, en los bolsillos de los ciudadanos, va a permitirles generar algo de estabilidad, alguna pequeña cosa podamos contribuir en cuanto a su calidad de vida, a llevar el sustento a su casa. Habrán en un momento dado tiempos mejores, todos nos tenemos que apretar. La ventaja es que nosotros hemos logrado desde el año pasado manejar procesos importantes y esto también es fundamental decirle a la ciudadanía. Hemos optimizado procesos. Son cerca de 50 procesos que ya se los puede hacer en línea. Hemos bajado tiempos de respuesta, hemos mejorado niveles de calidad. Nos falta mucho aún. ¿Pero por qué comento esto? Porque con todo lo que hemos venido haciendo hemos estado optimizando recursos. Y el optimizar recursos significa que si es que los ingresos van a ser menores, no van a, digamos, complicar la situación del municipio porque hemos estado optimizando esos recursos. Antes estaba dispuesto para tal vez un nuevo programa, una nueva obra. Ok, esa obra y ese programa lo vamos a desplazar en el tiempo y este rato más bien lo que hacemos es que ese dinero quede en el bolsillo de los ciudadanos. Obviamente tenemos que tener los ingresos necesarios para poder dotar de los servicios básicos como lo hemos hecho hasta ahora. Ni un solo día de suspensión de servicios básicos por asuntos de pandemia o económicos. Ha habido otras razones, pero no necesariamente por eso. Hemos estado trabajando y eficientando los recursos y es por eso incluso que somos sujeto de crédito. Tenemos un crédito, estamos en la fase final ya para el aval soberano, $48 millones con la CAF. Tenemos con la KfW un nuevo crédito de 15 millones de euros, digamos, en condiciones financieras de tasa de interés, de periodos de gracia sumamente importantes. Y es porque evidencian que el manejo económico de la corporación municipal es muy, pero muy eficiente y eso a nosotros nos permite justamente manejar y generar todos estos programas en beneficio de la ciudadanía. Usted hablaba del tema económico, se está trabajando con la parte privada, ojalá en esta semana concluyamos ya con una ordenanza transitoria que permita generar una inversión del sector privado en obra privada, no en pública, sino en privada, de alrededor de 150 millones de dólares adicionales. Entonces, esa es la forma correcta y adecuada de poder administrar tanto la legislación, poder hacer los recursos para que la mayor cantidad de dinero pueda estar invertida en nuestra ciudad. Ingeniero Palacios, es eso, justamente la optimización de los procesos, la gestión administrativa de su gestión en este año y medio, ya casi 2, será tema de otra entrevista, así que más bien le comprometemos públicamente para en próximos días conversar ampliamente sobre esto, ¿sí? Y quisiera hacerle ya una última pregunta para cerrar ya la entrevista. En el apoyo, o cuando usted más bien empezó su campaña, se vino acompañado del Partido Democracia Sí, cuyo líder es Gustavo Larrea. ¿Lo apoyará usted tal vez en las elecciones? Permítame adelantarme ya al tema que todavía uno llega. ¿Lo apoyará usted en las elecciones presidenciales sabiendo que él está como candidato? Le digo esto porque definitivamente en la política hay que hacer alianzas, hay que tener acuerdos, porque esto generará recursos desde el gobierno central. No sé qué posición tenga usted. Si usted me permite, también es bueno recordarle a la ciudadanía. Nosotros inicialmente se hizo un acuerdo porque Nueva Generación, que es el movimiento que nosotros lideramos y estamos trabajando provincialmente, no tenía en su momento, y esperamos muy pronto tener ya el número, es decir, reconocidos jurídicamente, se hizo un acuerdo con Ecuatoriano Unido. Luego Ecuatoriano Unido hace un acuerdo con Democracia Sí en la provincia de La Suay, en donde la votación del Cantón Cuenca, digamos, se adjudicaba, dentro, eso está en el CNE, a Ecuatoriano Unido, y lo de la provincia a Democracia Sí. Hago este paréntesis para recordarle a la ciudadanía de dónde sale y cómo sale esta situación para que no se generen luego malos entendidos o percepciones que no son las correctas. En ese sentido, yo quiero decirle que en forma general, yo realmente veo con mucha preocupación el sistema, la coyuntura política, puesto que vemos demasiada polarización. No estamos en momento de dividirnos más de lo que ya, de alguna forma, la clase política tradicional nos ha dividido. Es momento de juntarnos, de unirnos, y no puede ser que un país tan pequeño, con tantas necesidades,
tengamos una diversidad tan grande de posibles candidatos, movimientos y partidos políticos. Confío plenamente que hasta ya la inscripción propiamente, que será en el mes de octubre, se pueda ir generando diferentes acuerdos por el bien de la ciudad. Pero también me ha sorprendido enormemente ver cómo algunas personas ya hablan de que yo puedo conversar de aquí hasta acá, más allá no. Es decir, o sea, estamos dividiéndonos una vez más. En el país, ser de la izquierda o ser de la derecha es un pecado para los otros. Yo creo que ya debemos pasar de esas ideologías que nos han impuesto y que nos han obligado incluso a decir, tienes que definirte si eres de la izquierda o si eres de la derecha, a realmente más bien hablar de un pragmatismo humano, un humanismo que sea práctico y que le solucione a los ciudadanos sus problemas, sus dificultades, mejore la calidad de vida, y en ese contexto se puede y se debe, y es una obligación incluso moral, poder conversar con todas y cada una de las personas que sean necesarias de los diferentes sectores en beneficio de la ciudad. Así que por ahora es muy apresurado adelantarnos precisamente hasta no tener esa claridad, quiénes definitivamente podrán ser candidatos, cuál es su visión, cuál es su propuesta de unir al país, no de dividir al país. Por favor, ya no estamos en condiciones de generar más división. ¿Cuáles son sus propuestas para unir al país? Imagínense, hay tanta necesidad, mi querido Fernando, tanta necesidad, que no puede ser que el escaso tiempo que tengamos nos estemos preocupados en saber qué es lo que nos separa y nos divide, cuando yo creo que hay mucho más que nos une en beneficio precisamente de quienes más lo requieren y necesitan. Nosotros hemos demostrado desde el primer día de administración que no tenemos ningún inconveniente en poder conversar en beneficio de la ciudad con el Estado central, con el Estado provincial, con las 21 juntas parroquiales, sin importar cuál fue su bandera política en su momento de elecciones, porque esa es la forma correcta de trabajar en beneficio de todos. Imagínense, nos hemos encontrado con algunas parroquias que no habían recibido sus presupuestos participativos 4 o 5 años, porque en su momento aquel presidente o aquella directiva de la junta parroquial no era alineada al administrador, al alcalde de turno. Ahí estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de ideologías políticas. Entonces, ese cambio que se tiene que hacer, y lo hemos hecho a nivel local, ojalá se pueda recoger a nivel nacional y tengamos una posibilidad cierta de unirnos, de juntarnos, de sumar, de multiplicar, porque la situación es muy difícil, no solo por la sanitaria, sino por la económica, por esa parte social tan difícil que necesitamos todos sumar en favor de nuestros queridos conciudadanos. Tenemos algunas preguntas pendientes y quisiera rogarle que nos dé una respuesta en menos de un minuto para que usted también tenga ya su agenda libre. Nos hablan sobre el tema de las tarifas de agua que han aumentado. ¿Van a rebajarse, se van a revisar? Y otro tema, los salvoconductos después del 13 serán remitidos por la EMOP. Por la EMOP, bajo los mismos parámetros. No cambia absolutamente nada, solamente la EMOP es la que va a emitir y obviamente habrá su tiempo de transición. Desafortunadamente, yo sé que usted me da un minuto, pero son temas tan importantes. Estamos haciendo un cambio fundamental en la conciencia de nuestros agentes civiles de tránsito. No puede ser posible que... Se me ocurre, la EMOP tiene jurisdicción en el Cantón Cuenca, pero este salvoconducto me permitirá moverme hasta otra provincia, hacia otro cantón. Es solo Cuenca. Nuestro ámbito de competencia es Cuenca, porque el control es Cuenca. Habrá que ver qué es lo que hacen otros cantones, eso ya es una potestad de ellos. Sin embargo, podríamos homologarlo si es que fuese y se necesita hacerlo de una manera correcta. Recordar que nos ponen responsabilidades y competencias a los jueces cantonales y eso no es tan sencillo y tan fácil, pero lo estamos haciendo y lo estamos manejando bastante bien. En cuanto al tema de etapa, se ha dado la disposición de revisar uno a uno los diferentes casos y efectivamente, recuerden que son cerca de 150,000, 170,000 abonados. Nosotros hemos tenido en los 2 meses de julio y agosto, alrededor de 1,500 reclamos de esos cerca de 170,000, y esos 1,500 reclamos uno a uno han sido revisados y donde efectivamente ha habido errores de lectura se está generando las notas de crédito respectivas. Pero también hay que decir a la ciudadanía que cuando nos quedamos en casa, y lo decíamos, recuerden ustedes, lo decíamos en los medios de comunicación, en el mes de abril y en el mes de mayo, estamos consumiendo más. Estamos teniendo problemas de abastecimiento en algunos sectores porque en otras zonas se está consumiendo más, 20, 25% más. Entonces, también hay que acordarse de que justamente teníamos estos procesos adicionales, pero al mismo tiempo recordarle a la ciudadanía que está en vigencia la ley humanitaria y quien quiera acogerse al plan de pagos lo puede hacer sin ningún problema. Pero una vez más, cada uno
cada uno de los reclamos, cada una de las cuentas de las tarifas o digamos, las conexiones, más que las tarifas, de las conexiones, están siendo revisadas una a una y hemos dado solución al 85-90% de las que en un momento dado presentaron algún inconveniente, alguna queja. Ingeniero Palacios, le queremos agradecer su tiempo. Nos quedan pendientes entre algunos temas del agua, el internet, de las ayudas para los sectores de la educación, para los sectores más vulnerables, su gestión administrativa, las promesas de campaña como por ejemplo mercados, las supermanzanas, los flujos, los recontraflujos, el tema del tranvía también. Así que tenemos por lo menos 3 entrevistas más que realizar con usted, señor alcalde. Y me encantaría tener ese tiempo, mi estimado Fernando, porque hay mucho que se ha avanzado en los aspectos que usted ha comentado. Otros no a la velocidad que hubiésemos querido, existen razones claras para no hacerlo, pero todas, absolutamente todos los procesos han venido en un proceso de avance, unos con más celeridad, otros con algo menos, sobre todo entendiendo que de estos 15 meses hemos tenido 6 meses en los cuales de enfrentarnos bien una situación sanitaria muy compleja y muy difícil, y obviamente el arranque de una administración también tiene sus bemoles en cuanto a poder asentar y ordenar la casa. Con esto quiero terminar, si usted me lo permite. Cuando uno le visita a su amigo que está haciendo la guasipichara de la casa, está viendo pues, la bonita fachada, al interior los muebles, o sea, ve todo lo bonito de la casa. Pero ninguno de los amigos ve los cimientos de esa casa. Y nosotros lo que hemos estado haciendo es construyendo esos cimientos que le permite a esta y a las siguientes administraciones de la ciudad de Cuenca tener definitivamente una estructura óptima, eficiente, que cada vez sea menos el gasto corriente y más el gasto de inversión, como lo hemos demostrado y lo hemos hecho. Para este año el presupuesto estaba de cada $100, $87 para inversión y solo $13 para gasto corriente. Por la situación sanitaria cambiará en algo, pero no creo que pase más allá de unos $17-18 de corriente y un 81-82 de inversión. Eso es lo que hemos venido trabajando. Y es por eso que al día de hoy, con total propiedad, puedo decir que tenemos 200 contratos de obra que se suscribirán hasta finales de año, que tenemos cerca de $200 millones, y si tenemos con la CAF, tendremos otros $48 millones adicionales en beneficio de la ciudadanía. Ese es el proceso que se viene generando, que se viene trabajando en beneficio, insisto, de todos nuestros queridos conciudadanos. Corríjame, creo que se equivocó, dijo de cada 100, los 80 y pico eran para gasto corriente. Usted dijo para inversión. No, para inversión, ¿no? Para inversión, para ahora, inversión. actualmente. Okay, Exactamente, es para invertir, y apenas esos $13 que estaban en el presupuesto original y en la reforma que haremos por la situación sanitaria, tal vez suba un poquito más, es decir, de cada 100 unos $17-18 irá a gasto corriente. ¿Qué es gasto corriente? Sueldos, las famosas camionetas, el tema de alquiler de locales o de lugares para trabajar. Hemos ocupado y seguimos ocupando cada vez nuestros locales. ¿Cómo puede ser posible que estemos arrendando locales cuando tenemos locales propios? Dios mío santo, eso era realmente un sacrilegio. Cada vez hemos estado ocupando nuestros espacios y menos arriendo. Esa plata ha servido para llegar realmente a los barrios, a las parroquias, para llegar con tema social que nos ha permitido afrontar incluso la crisis que hoy estamos viviendo y que continuaremos, por supuesto, algunos meses más, pero estamos con toda la predisposición y sobre todo un plan bien establecido desde el día cero. Decirle a la ciudadanía, desde el día cero, desde el 29 de febrero, que fue año bisiesto, donde hubo el primer caso, nosotros ya estábamos con el Frente de Salud Municipal, de la Corporación Municipal, listo y trabajando. Cuando teníamos el primer caso en la ciudad de Cuenca, ya teníamos el plan avanzado. Es así que es lo que nos permite al día de hoy ser la ciudad, la provincia, con menor letalidad de cada 100,000 habitantes por encima de ese promedio, la última en el país. Y entonces significa que hemos estado haciendo, todos los ciudadanos, las diferentes autoridades, hemos estado haciendo las cosas de manera correcta. Ingeniero Palacios, le queremos agradecer su tiempo y comprometerle entonces para próximas entrevistas. Muchísimas gracias, buenos días. Siempre a sus órdenes, un abrazo, una gran semana para todos ustedes. Estuvimos conversando con el alcalde de Cuenca, el ingeniero Pedro Palacios. Para que ustedes se enteren de todo lo que conversamos, pueden revisar ya nuestras redes sociales, nuestra transmisión en vivo a través del Facebook, para que estén al tanto de todo lo que nuestra máxima autoridad en la ciudad nos ha informado en este día. Inicia publicidad en la W. Don Julio.